Vamos a comenzar hoy con un contenido que se llama Nueva vida, nuevo vivir. Nueva vida, nuevo vivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, entramos dentro de una nueva vida y también entramos dentro de un nuevo vivir, de una nueva experiencia de la vida, de una nueva experiencia de lo que es nuestro día a día. Vamos a comenzar desde el comienzo, desde el punto número 1, la primera piedra, la primera capa de nuestra vida. Esto nos va a servir de dos formas. La primera va a ser para que nosotros podamos reedificar y podamos ir colocando o recolocar los cimientos de nuestra vida. Y en segundo lugar, también va a servir para que cuando yo me encuentre a alguien en el campo, alguien que necesite escuchar el mensaje del Evangelio, yo ya tengo ese contenido. Y lo tengo organizado, lo tengo interiorizado y lo puedo compartir de una forma natural. Vamos a leer todos juntos, lo tenemos aquí. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué es importante conocer este secreto? Lo siento si no lo veis bien. ¿Por qué es importante comprender el secreto de Jesucristo? Porque si no conocemos el secreto, si no conocemos este mensaje, no conocemos y no tenemos ni camino, ni verdad, ni vida. Jesucristo lo es todo. Si nos mantenemos en un evangelio superficial, ¿qué ocurrirá? Pues que yo viviré dentro del legalismo, de la religiosidad. Como hemos hablado esta mañana, ¿qué es lo que hay que hacer? Normas y estatutos, y los que no lo hagan van a tener un castigo. Esto es un problema. ¿Por qué es importante conocer este secreto? Porque dentro de las iglesias, incluso de nuestra propia vida, ¿qué hay? Luchas por posiciones, hay crítica constantemente. Y esto es un problema en todas las iglesias. Y esto es común. En las iglesias pequeñitas, pues no tanto, pero cuanto más grande la iglesia, más problemas hay, más luchas por posiciones, más críticas y más destrucción. En el mundo, ¿qué nos vamos a encontrar? No hay luz y en muchas ocasiones cuando se predica, no se predica el Evangelio de Jesucristo, se predica religión y ley. Es decir, mi religión es la mejor, los evangélicos somos mejores porque los católicos lo otro. Y además, ¿qué se predica? Si tú pecas, te vas al infierno, si tú vas de fiesta, vas al infierno, si tú tomas alcohol, vas al infierno, si tú haces esto, vas al infierno, si tú dices palabras, vas al infierno, así. Esto es un mensaje evangelístico en muchas ocasiones, lo hemos escuchado y lo escucharemos. ¿Por qué tenemos que entender el mensaje del Evangelio? Para no caer en estos problemas. ¿Qué tenemos que entender? ¿Quiénes somos? El ser humano original. Es la esencia de la persona. ¿Cuál es la esencia de la persona? Génesis 1, 27 y 28. Creados a imagen y semejanza de Dios. Creados por Dios para estar con Dios. Y no solamente eso, sino que además, Génesis 2:7 dice que hemos sido creados del polvo de la tierra y en nosotros hay ese soplo, ese aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros y somos un ser viviente. Pero no solamente un ser viviente biológica o mecánicamente, un ser viviente espiritualmente. Tenemos vida dentro de Cristo y dentro de nuestra relación con Dios. Tenemos vida plena y absoluta. Y es lo que Dios nos dio desde el principio. Nos dio una vida, nos dio un lugar donde vivir, nos dio espíritu para que pudiéramos estar con Él. Esto es el hombre y el ser humano original. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué hizo? La familia. Hombre, mujer, mujer, hombre, unidos dentro del pacto de Dios, con la descendencia, para que en familia podamos tener esta respuesta. Vienen problemas. ¿Cuáles son los problemas que vienen? Es el pecado del ser humano. ¿Cuál es el pecado? Génesis 3, del 1 al 6. No hagáis caso a Dios, porque vosotros seréis como Él, seréis como Dios.
llegaréis a alcanzar lo que él ha alcanzado. Y empieza a mentir y a romper esa relación, porque Dios os ha mentido. Realmente lo que Dios quiere es otra cosa. Pero vosotros, haciendo esto, podéis conseguir esta otra. La mentira y la obra de Satanás es lo que rompe la naturaleza del ser humano, lo que rompe el estatus que se había creado por Dios. Y se rompe esa naturaleza. Génesis 3, del 16 al 20, vienen todas las consecuencias. Las podemos leer, esto lo vamos haciendo así para que lo podáis leer luego tranquilamente en casa cuando se envíe la presentación en PDF. Consecuencias, sufrimiento, trabajo. Dice, el hombre vas a trabajar, la mujer vas a ser dominada. Los problemas que hay en el mundo. Y al final, ¿cuál de ellos cuál es? La muerte. Vais a morir. Se acabó. Seres finitos, limitados, torpes y además dentro de ese problema. No es lo que a Dios le placía, no es el propósito de Dios ni lo que Dios quiso hacer. Porque eso lo hemos leído antes. ¿Qué es lo que estaba en su corazón? Son las consecuencias del ser humano. Estas son las consecuencias. Juan 8:44, Jesús le habla a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis, homicida, mentiroso, etc. ¿Por qué dice esto? Porque es la realidad de Génesis 3. Le está diciendo, vosotros estáis en Génesis 3, estáis sufriendo las consecuencias porque no entendéis el Evangelio. No entendéis ni lo que Dios quiere, ni quién es Dios, y no podéis llegar a Él porque no pasáis por mí. Y este es el mundo en el que la gente está. Me da igual lo religiosa que sea. Mira lo que le dijo Jesús a los fariseos. Más religioso que un fariseo no había. Pero no es importante la religión, es el Evangelio, es entender el pacto de Dios. ¿Cuál es el estado? Sufrimiento, ansiedad, preocupación, celos, guerra, muerte. Este es el mundo en el que estamos. ¿Por qué? Las consecuencias de Génesis 3, porque el mundo es de su padre el diablo. Ay, es que el vecino ha matado a no sé quién, si parecía tan buena persona. No, hijo de su padre el diablo. No nos pongamos en lo peor, ¿vale? Pongámonos en otros casos. Pero esta es la situación. ¿Con quién estáis rodeados todo el día? ¿Con quién os relacionáis? Nuestra familia es personas que están en Juan 8:44, sufriendo Génesis 3:16, por lo que sucede en Génesis 3, del 1 al 6, y el estado es este. Ahora entendemos a las personas, claro, ¿cómo van a estar las personas? ¿Cómo nos van a tratar? ¿Cómo no van a tener respuesta en el mundo si están así? Hebreos 9:27, después de la muerte, juicio y eternidad. Eternidad conforme a ese juicio. Aquí está todo el mundo. Y esto es una ley espiritual que te habla la palabra de Dios. ¿Pero qué hace el ser humano? Vamos a esforzarnos mucho. Vamos a esforzarnos ¿para qué? Vamos a crear buenas religiones. Juan 8:44. Y creamos religiones, ídolos, vírgenes, cristos, de todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para nada. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. No, pero es que yo creo en el Jesús de no sé qué, no sé cuántos. Ya sabemos por qué surgió todo eso. No, es que yo soy muy de la Virgen del no sé qué. Idolatrías. No, es que yo soy de... Solamente Jesucristo es la respuesta y es el camino. No, vamos a través de la filosofía, porque como el ser humano es tan listo y tan inteligente, vamos nosotros a razonar y a llegar al punto en el que lleguemos a... No sirve al final para nada. Engaños, filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. La respuesta espiritual es Cristo, punto. No digo que sea mala la filosofía, pero no es la respuesta que necesita el ser humano. Y mucho menos la respuesta que necesita su problema espiritual. ¿Cómo vamos a llegar a través de la filosofía a la solución a Génesis 3? Buenas obras, y esto lo he tomado de Nueva Traducción Viviente. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos,
y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Cuáles son tus buenas obras? Trapos de inmundicia para alcanzar la salvación. No digo que Dios los vea así, es que no sirven para ser salvos. Porque el problema es otro. El problema de Génesis 3 es un problema espiritual, separados de Dios. No es que tú seas bueno o seas malo, tú seas capaz o no seas capaz. Ay, es que soy muy buena persona, es que he ayudado a... No te sirve para ser salvo. Las buenas obras son lo que surge cuando tú eres salvo. Esa es la visión correcta. Solo Dios puede darnos la respuesta. Y Dios lo hizo. ¿Cuál es la respuesta que podríamos necesitar? Solamente la respuesta es Jesucristo. La única respuesta. Es el método que Dios hizo, instauró, colocó o ordenó. ¿El único método cuál es? Cristo. No hay otro método. No ha puesto otra cosa. Podía haber hecho religión, filosofía o buenas obras, pero es que no quiso hacerlo. Es que no fue su propósito ni su corazón. Dios dijo, solo va a haber un método para alcanzar la solución, y ese método es Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios. No nos hizo inteligentes para llegar a Él, no nos hizo rectos para ser buenos religiosos, ni nos hizo con un buen corazón para ganarnos la salvación. Nos ha dado a Cristo, nos ha amado para que a través de Él podamos tener vida eterna. ¿Por qué? Porque no somos capaces, no podríamos serlo, es imposible que pudiéramos cumplir con algo que pudiese ser semejante a algo merecedor de la salvación. Juan 3:16. ¿Quién no conoce este versículo? ¿Cuál es el amor de Dios? Entregar a Jesucristo para que muriendo por nosotros podamos ser salvos. ¿Cuál es el método? Jesucristo, no hay otro método. ¿Qué es lo que mueve ese método? El amor de Dios. El amor de Dios se demuestra en que nos ha dado a Jesucristo, dice Juan en sus cartas. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que ya todo estaba preparado desde el Antiguo Testamento, todo estaba escrito, y Dios cumple su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Salvarnos a todos a través de su método, que su método es Jesucristo, muriendo para salvarnos de nuestros pecados. Primera de Juan 3:8, segunda parte del versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Génesis 3, la mentira, el engaño y la caída del ser humano. Génesis 8:44, Efesios 2, Romanos 8, todos estos versículos nos hablan, y capítulos, de la obra de Satanás superada por la obra de Jesucristo. Porque para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Terminamos con Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y este nadie es en mayúscula, nadie, si no es por mí. Es decir, no hay persona que pueda alcanzar a Dios si no es por el único método. No, yo como soy bueno, pues Dios no es la bondad, es Jesucristo, es la cruz de Cristo. Pero viéndolo por el lado opuesto, solamente a través de Cristo lo tenemos todo. Todo lo tenemos ahí, solo a través de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir y cómo nosotros podemos hablar y compartir de la salvación? Juan 1:12. El texto es sencillo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser o de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para encontrar la salvación? Recibir y creer en el nombre de Jesucristo. Recibir y creer. ¿Y venir a la iglesia todos los domingos? No es un requisito para ser salvo.
Y ser bueno y perfecto, tampoco. Y leer toda la Biblia, tampoco. Y aquí ponemos un etcétera porque podríamos tirarnos así todo el día. ¿Cuál es el único requisito para ser salvo? Creer en el nombre de Jesucristo, recibirle en tu vida. Ya está. ¿Así de fácil? No sé, pregunta a la Biblia. ¿Es así de fácil? Ser salvo es gracia, no es mi esfuerzo. Romanos 10, del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya está. No es tan difícil ser salvo. Claro, luego la vida te tiene muchos problemas y el que los creyentes tenemos a veces que luchar, pero siempre dentro de la gracia. Pero hijos de Dios es esto. Por esto la gente no lo entiende, es una locura. ¿Cómo yo voy a ser salvo solamente creyendo en algo? Es como decir que yo voy a ganar la lotería por el mero hecho de creer que la voy a ganar. Tendré que comprar boletos durante 30 años para que me toque algo. Hay gente que nunca gana nada. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, vas a tener la respuesta. Otro texto de la Nueva Traducción Viviente, que es muy sencillo. Esto lo hemos leído muchas veces en Reina Valera, pero lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó, está hablando de tú, a ustedes, por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Lo voy a leer por aquí mejor. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es una versión que parafrasea mucho, pero que va a la esencia de lo que quiere decir el texto. Que yo soy salvo por su gracia cuando creo. Punto. Punto y aparte. No tenemos mérito porque es un regalo de Dios. Otra vez hablando. Cuando alguien y nosotros aceptamos a Cristo y creemos en Él, es decir, entramos dentro de los versículos que hemos leído, estamos ahí, ¿qué sucede? Debo confirmar cosas. ¿Qué debo confirmar? Primero, ¿tengo seguridad de la salvación? ¿Soy salvo? La misma pregunta de siempre. ¿Salgo por aquí? Dios no, espero que no lo desee así. Y si no, gloria a Dios. Salimos, vamos al coche, viene otro, ¡paf!, nos atropella y morimos. No sería la primera vez que ocurre. De hecho, hay un testimonio que un pastor dio aquí hace no mucho sobre eso. ¿Dónde vamos? Vamos a las puertas del cielo, está San Pedro, como dice la tradición, con las llaves. Simón Pedro, ¿qué pasa? ¿Por dónde voy? ¿Qué puerta cojo? ¿La fea o la bonita? ¿A cuál vamos nosotros? Primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál va a ser la pregunta que te va a hacer Pedro? ¿Tú tienes al Hijo de Dios? ¿Tú crees en Él? Sí, creo. Pues pasa. ¿No crees en Él? ¿No has creído? Pues las escaleras de abajo, las del calorcito. Es el destino que nosotros tenemos, seguridad. Romanos 8:2, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Confirmar esto. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Esas son nuestra realidad de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra realidad? Que somos templo del Espíritu de Dios y que mora en nosotros. Que es que esto ya es una realidad. Esto no es el propósito del año 2025. Esto es lo obvio para nosotros. Juan 14, 26 y 27.
El Consolador, que será enviado en el nombre de Cristo, nos enseñará y nos hará recordar todo lo que Él ha dicho. Y luego llega la paz que Dios nos da, no la del mundo. ¿Qué cosas tenemos que recordar, hacer en nuestra vida? Cosas básicas, que no son propósito. Esto es básico. Y esto es tener una vida dentro del Evangelio para poder alcanzar la evangelización del mundo. Dar culto a Dios. Ay, Señor, que este año dé culto todos los días. No, eso es lo obvio, eso es lo primero. No te quedes ahí. El mensaje de hace 2 semanas, dar culto en la iglesia y en casa. Esto es nuestra vida, dar culto a Dios. ¿Cuál es nuestra vida? Profundizar en el estudio bíblico. Conforme al mensaje de hoy, enraizamos en él la palabra del Evangelio. No solamente en la Biblia técnicamente y estudiarla, que es muy sano, muy bueno y muy necesario, sino cuál es el mensaje y la esencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis? Que no es ni otro que la salvación y Jesucristo. Tener los tiempos de oración diarios, al menos mañana y noche. Comienza y termina tu día dentro de una oración concentrada. Aunque sean 5 minutos. Eso determina nuestra vida. Ser reflejo de la luz de Cristo. Vivir y transmitir el Evangelio. Esto es básico. La obra del Dios Trino, ¿cuál? La gracia de Cristo, el respaldo de Dios desde su trono y la llenura del Espíritu Santo. Es la obra del Dios Trino en nuestra vida y en la evangelización del mundo. Así que esta es la primera piedra. La semana que viene tendremos la segunda. Y así iremos colocando poco a poco todas las piedras para ir levantando nuestra vida. Y cuando estemos en el campo y nos encontremos con alguien, ¿de qué vamos a hablarles? Este es el contenido, primer contenido. Podemos hacerlo en un día, podemos hacerlo en 2, en una cafetería, en una casa, en el parque, por internet, a miles de kilómetros de distancia, pero esta es la esencia. Y esto es lo que necesita el mundo y lo que necesita la gente que está en el mundo. Pero primeros, nosotros. Porque a veces las piedras se mueven, hay que recolocarlas fuertemente. Señor Padre, gracias por este tiempo de Escuela de Evangelio, gracias porque tú estás con nosotros a pesar de nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, porque tú nos amas a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente muchas veces. Padre, gracias porque lo seguirás estando hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque lo harás porque somos tus hijos. Y lo somos gracias a la obra de Jesucristo, únicamente y absolutamente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo para que esta sea nuestra realidad y, como hemos predicado hoy, que podamos tener una vida dentro del pacto de Dios, escuchando, enraizando, aplicando, viendo las victorias, Señor, y entendiendo la gracia, que todo lo supera. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.